Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos niños y niñas del tercer grado, ¿cómo están? La semana anterior reflexionamos sobre la importancia de las plantas. Hoy aprenderemos cómo las plantas fabrican su propio alimento. Ya estamos semana 28, día 1. ¿Cuál será nuestra actividad? Las plantas, ¿de qué viven? Parte 2. El área, ciencia y tecnología. Nuestra meta para el día de hoy es explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento. Vamos a leer la siguiente situación. La mayoría de nosotros no pensamos en la procedencia ni en el modo cómo se producen la papa, el arroz, las frutas, etc. Cuando queremos preparar un rico plato de comida, solo vamos a comprar al mercado y seleccionamos los productos que necesitamos. Nuestro país tiene una gran variedad de plantas, de ellas obtenemos muchas cosas. Por ejemplo, una manzana, un chocolate, una mesa, el papel, etc. Desde hace algún tiempo se menciona el tema de la extinción de la flora. Sin embargo, no todos sabemos cuáles serían las consecuencias si las plantas desaparecerían de la tierra. En la actualidad, muchos agricultores guardan las semillas por diversas razones. Una de ellas es que temen que desaparezcan dichas plantas del lugar donde viven. Si esto sucede, no tendrían cómo alimentarse o alimentar a sus animales o obtener otras cosas necesarias para sus actividades diarias. ¿Qué opinas de lo que has leído? ¿Por qué hay temor de que desaparezcan las plantas? Es momento de investigar. Para ello, te proponemos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? Esta semana continuarás con tu misión de detective de las plantas. Para ello, te propongo que elabores un plan de acción sencillo que te permita recoger información que necesitas para mejorar, ampliar y comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. Primero, debes apuntar todo lo que sabes de las plantas. Si gustas, utiliza gráficos. ¿Qué sabemos de las plantas? Que son seres vivos, ¿verdad? ¿Qué necesitan? Agua, tierra, sol y oxígeno. ¿Qué más obtenemos de las plantas? Obtenemos alimentos, la materia prima y el oxígeno. ¿Cuántos tipos son? Arbusto, árboles y hierba. ¿Qué tienen las plantas? Las plantas tienen hojas, tienen tallo, también tienen las raíces. ¿Cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? Las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. ¿En qué se diferencian las plantas de los demás seres vivos? La principal diferencia que tienen es que los animales pueden moverse y las plantas no. Además, los animales se alimentan de otros animales o plantas y estas últimas producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Las plantas tienen diferentes partes. ¿Para qué les servirá? ¿Por qué se dice que las plantas son los pulmones del planeta? Porque es necesario regar las plantas con agua. ¿Y qué diferencia hay entre una semilla y una planta? ¿Son lo mismo? Para poder responder las preguntas de investigación, vamos a leer un poco. Las plantas, una fábrica de alimentos. La vida de los animales y de los seres humanos depende de las plantas. ¿Por qué dependemos de las plantas? Las plantas son los seres vivos capaces de preparar su propio alimento.
Por eso se le considera una fábrica de alimentos. No es necesario alimentar a las plantas, ya que a través de un proceso llamado fotosíntesis, fabrican o preparan su propio alimento. Para hacerlo requieren de la luz solar, energía luminosa. El dióxido de carbono es el gas que exhalamos o eliminamos los animales y el hombre cada vez que respiramos. El agua y las sales minerales. Observa la raíz de un tipo de planta. Las raíces de todas las plantas no son iguales. Hay de distintas formas. ¿Has visto otro tipo de raíz? Dibújalo. ¿Sabías que consumimos raíces? Averígualo y lo escribes aquí mismo. El agua es vital para la vida de las plantas. Las plantas son un 90% agua. El agua es transportada por el tallo a toda la planta de manera casi continua para mantener sus procesos vitales funcionando. Gran parte del agua se recoge a través de los filamentos de las raíces, que son pequeñas raicillas que hay alrededor de las raíces y penetran en el suelo, aumentando el área de la superficie de la raíz. El agua es un disolvente que mueve minerales del suelo a través de la planta. Cuando el suelo se seca, el crecimiento de las raíces disminuye. Mientras que si el suelo está saturado con agua, las raíces podrían ahogarse. Las plantas fabrican incluso más alimento del que necesitan. El alimento excedente es guardado o almacenado en las raíces, las semillas, los tallos, las hojas y los frutos. Este alimento excedente lo usarán para crecer, realizar sus funciones vitales, reparar las zonas dañadas de su cuerpo o sobrevivir cuando las condiciones no son adecuadas. Falta de agua, energía luminosa, frío o exceso de calor. La fotosíntesis se caracteriza por que las plantas absorben el agua y las sales minerales disueltas en el agua del suelo a través de las raíces. Luego, por el tallo lo transportan hacia sus hojas. En las hojas se encuentra un pigmento verde, sustancia química, llamado clorofila, que además de darle el color verde a las hojas, es lo que capta la energía luminosa del sol y la convierte en energía química. Asimismo, la planta capta o absorbe el gas dióxido de carbono a través de los poros de las hojas, llamados estomas. Estos son muy pequeños y no son visibles a simple vista. Nosotros no solo dependemos de oxígeno producido por las plantas para poder respirar, también nos alimentamos de ellas. De esta manera, el hombre obtiene la energía que necesita para realizar sus actividades diarias: caminar, trabajar, estudiar, entre otros. A las plantas se les llama autótrofas porque son capaces de elaborar su propio alimento. Las plantas y los animales necesitan luz para crecer y desarrollarse. La principal fuente de luz y calor natural del planeta Tierra es el Sol. La posición de la Tierra en el sistema solar hace que nuestro planeta tenga las condiciones ideales para el desarrollo de las formas de vida que conocemos. Los ingredientes o factores que las plantas usan del ambiente para realizar la fotosíntesis son muy importantes. Por ejemplo, observa cómo fluye la energía proveniente del sol y cuál es su importancia para las plantas y los animales. Del total de energía solar que llega al planeta Tierra, solo una pequeña parte es aprovechada por todos los seres vivos de distinta manera. Las plantas absorben la luz del sol, energía luminosa. Para realizar la fotosíntesis, este proceso les permite fabricar o preparar su alimento, desarrollarse y crecer. Además, la fotosíntesis
es indispensable para la producción del oxígeno que respiramos y es la base de la transferencia de energía y nutrientes en el ambiente, pues las plantas son utilizadas o consumidas por otros seres vivos del ecosistema. Los consumidores primarios, que son los animales herbívoros, ya sea las vacas, las ovejas, entre otros, obtiene gran parte de su energía alimentándose de las plantas. A su vez, los consumidores secundarios o de otro orden obtienen energía a partir del consumo de animales herbívoros o carnívoros. ¿Qué consumidor obtendrá más energía? ¿Los consumidores primarios o los consumidores secundarios? Finalmente, los descomponedores, como las bacterias y los hongos, obtienen energía descomponiendo los animales y plantas muertas del ecosistema. De esta forma, la energía proveniente del sol es transferida a través de las cadenas alimenticias y una gran parte de ellas regresa al medio en forma de calor. ¿Has visto por tu casa algún descomponedor? ¿Sabías que hay otros seres vivos que también son llamados autótrofos, pero no pertenecen al reino de las plantas? Te reto a que busques información al respecto. Te sorprenderás. Analicemos lo que hemos leído. ¿En qué se parecen las plantas y el ser humano? ¿En qué se diferencian? Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿En qué crees que se diferencian? Los seres humanos nos podemos transportar de un lugar a otro. En cambio, ¿las plantas podrán caminar? ¿Podrán irse de un lugar a otro? Los seres humanos buscamos nuestro alimento, pero a diferencia de las plantas fabrican su alimento. Nosotros guardamos nuestro alimento en la refrigeradora o a veces lo compramos frescos. Luego lo usamos para preparar platos de comida que nos ayudan a saciar nuestra hambre, tener energía para correr, estar atentos mientras estudiamos, entre otros. Cuando nos sobra comida, la guardamos y la planta ¿guardará el alimento que le sobra igual como lo hacemos nosotros? ¿Dónde guardará el alimento que no usa? Explica, puedes usar gráficos. ¿La planta usa todo el alimento que fabrica? ¿En qué lo usa? Si no hubiera sol, la planta podría fabricar o preparar sus alimentos. Si no hubiera agua, la planta podría fabricar o preparar sus alimentos. ¿Te has dado cuenta que hay plantas que tienen hojas de colores que no son verdes? ¿Esas plantas realizan fotosíntesis? Los seres humanos, cuando respiramos, usamos el oxígeno y eliminamos dióxido de carbono como desecho. Gracias a las plantas, el dióxido de carbono no se acumula en el ambiente, ya que ellas lo utilizan. Si las plantas desaparecen, ¿qué pasaría con el dióxido de carbono que desechamos al momento de exhalar? ¿Qué pasaría si el ser humano desaparece? ¿De dónde podrían obtener las plantas el dióxido de carbono? Laura una vez se comió las semillas de una sandía. Cuando su hermano se enteró, le dijo que le crecerían plantas en su estómago. Entonces ella se puso a llorar. ¿Será cierto lo que le dijo su hermano a Laura? ¿Qué tiene que suceder para que una semilla se convierta en una planta? ¿Por qué crees que Laura le creyó a su hermano? Ahora que hemos aprendido un poco más sobre las plantas, es momento de volver a leer las posibles respuestas o respuestas iniciales. Nuestra pregunta de investigación: ¿cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? ¿Cuál crees que serían las causas? Puede ser el deterioro y destrucción del hábitat,
El uso de técnicas agrícolas degradantes, la contaminación y la expansión de los centros urbanos son solo algunos de los principales problemas que deben enfrentar las especies vegetales. ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? Explica. ¿Recuerdas qué le sucedió a la plantita de Mariano? ¿Dónde la guardó? También recuerda que la planta es un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere. En cambio, las semillas lo puedes guardar para cuando lo necesites. ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? Un ejemplo, si no hubiera árboles en el planeta, no habría oxígeno y la tierra no tendría nutrientes. Así no habría vida y la tierra se destruiría por completo por no tener oxígeno, vida y también no habría agua, pues sin árboles la tierra se sobrecalentaría, no habría agua que ayudaría a la vida a sobrevivir. Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? Explica. Reflexionemos. Evalúa y comunica lo que has aprendido. ¿Qué aprendiste sobre lo que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse? ¿Qué dificultades tuviste para comprender cómo las plantas fabrican sus alimentos? ¿Qué hiciste para resolver estas dificultades? Ahora, ayuda a Arturo con estos dos retos. Primero, su profesora le pidió que dibujara cómo sería el planeta Tierra sin las plantas. Él hizo el siguiente dibujo. Luego de observar el dibujo de Arturo, su profesora le preguntó si su dibujo mostraba cómo sería la Tierra sin plantas. Él miró su dibujo nuevamente, pensó un momento y le dijo a su profesora que volvería a revisar su dibujo. ¿Crees que el dibujo de Arturo muestra cómo sería la Tierra si no hubiera plantas? Explica. ¿Qué habrías dibujado tú? Hazlo y explica la razón de tu dibujo. Segundo reto. Lee la siguiente información. En el Ártico se ha construido una gran bóveda subterránea que atesora todas las semillas del mundo. Están guardadas en bolsas de aluminio al vacío. Los guardianes de la papa colaboran con la bóveda global de semillas. La bóveda es un tipo de búnker construido para resistir el paso del tiempo y los eventuales desastres naturales o los desastres provocados por el hombre. Este es un lugar que se construyó porque debido a las altas temperaturas, a los suelos desgastados por cultivar la misma planta y al aumento de la población, los habitantes del planeta podrían tener problemas para conseguir alimento. Por eso, esta es una fortaleza que resguarda el tesoro alimenticio del planeta. ¿A qué se debe que los científicos guarden las semillas en el Ártico? Explica. Comenta con tus familiares la importancia de leer esta información. Es importante conocer las necesidades de las plantas para brindarle los cuidados y la protección que necesitan. Propongan juntos acciones para ayudar a cuidar a las plantas y así evitar que desaparezcan. Tómale una foto a tu trabajo o pídeles a tus familiares que graben tu explicación y compártela con tus compañeras y compañeros de clase y tu profesora o profesor a través de algún medio virtual. Bien, vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Pude comparar mis respuestas iniciales o posibles respuestas con lo nuevo que aprendí durante el desarrollo de mi actividad. Registré la información que leí de la ficha anexa que me ayudó a comprobar si mis respuestas iniciales o posibles respuestas eran verdaderas o falsas. Usé otras lecturas de fuentes confiables para contestar todas las preguntas.
Expliqué con razones basadas en la ciencia la manera en que las plantas obtienen los nutrientes y la energía para realizar la fotosíntesis. ¿Logré que todas mis respuestas estén basadas en la ciencia? Expliqué con razones basadas en la ciencia por qué se guardan las semillas en un ambiente frío. Propuse con mi familia acciones que realizaremos para proteger las plantas. ¡Claro que sí lo lograste y te felicito! Muchas gracias por ver el video. No te olvides de enviar tus evidencias. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos mañana. Cuídate.